Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daisy Viviana Alonso. Bueno, es como vemos acá, voy a explicar el contenido sobre el curso de medicina preventiva, es decir, lo que vimos a lo largo de el curso, cómo lo llevamos a cabo y qué obtuvimos al final con este aprendizaje. Listo, entonces, bien. Bueno, mi blog lo hice en Wix, la página web Wix. Es una página bastante fácil y factible para poder llevar a cabo esta clase de trabajos. Bueno, mi presentación, Daisy Viviana Alonso, del grupo 15304 raya al piso 2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi tutora, Gigliola Moranti, y estoy viendo el programa de tecnología en salud y seguridad en el trabajo y soy de Zipaquirá, Cundinamarca. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vimos en la fase 1? Bueno, en la fase 1 llevamos a cabo el diagnóstico de condiciones de salud. Voy a decir muy brevemente qué quisimos con este trabajo. Eh, Realizamos un conjunto de características que definen el estado de salud de los trabajadores, observando los factores de riesgo, que quiere decir el perfil sociodemográfico, epidemiológico, donde se analizan las enfermedades presentadas, determinando las causas y las medidas correctivas con el fin de mejorar la condición laboral y la calidad de vida del trabajador. Bueno, entonces este es el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, ¿qué objetivo general obtuvimos? Realizar un diagnóstico de condiciones de salud permitiendo apoyar las actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud en un entorno laboral. Objetivos específicos. Diseñamos un formato que contenga lo requerido para realizar el diagnóstico de salud y aplicamos el formato a realizar el diagnóstico de salud. Entonces, ¿qué hicimos en el desarrollo del tema? Entonces, sacamos las generalidades de la empresa. Este es un factor muy importante de llevar a cabo un análisis para saber cuáles son los factores que más se emplean en los trabajadores. Entonces, la razón social, la actividad económica, la descripción de los procesos de desarrollo, es decir, los procesos de cada trabajador que llevan a cabo en cada una de las áreas. En el área de post cosecha y la distribución del personal por sexo y tipo de vinculación. Son factores bastante importantes a analizar. El organigrama de la empresa. Entonces, vemos que en la cabecilla debe estar el gerente, luego los jefes y así sucesivamente. Un organigrama de la empresa es como las oligarquías. El que más arriba esté, obviamente tiene que ser siempre el gerente, luego los jefes, luego los, los jefes, bueno, los auxiliares y así sucesivamente. Aquí el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y de salud. Entonces, riesgo psicosocial, riesgo físico, riesgo mecánico, factores químicos, factores biológicos y factores ergonómicos. Estos son los factores que se determinan en esa empresa. No siempre son los mismos en todas las empresas. Entonces, la fuente generadora, por ejemplo, el riesgo psicosocial, son los turnos, los efectos posibles, el estrés, número de puestos para trabajadores, 12. Entonces hay 12 trabajadores que están expuestos al riesgo psicosocial. Porcentaje, tiempo, sexo, si hay masculinos, femeninos.
el, el nivel, este es el nivel de riesgo, entonces medio, soportable, ¿sí? Ya vamos a ver los siguientes. Y la prioridad de intervención, que es la organización del trabajo y disponer de tiempos para que no se generen cargas. Entonces, eso es lo que se puede llevar a cabo para disminuir los factores de riesgo. Bueno, así entonces podemos ver todos estos. Quiero no demorarme mucho explicando, pues voy a explicar otro, por ejemplo, el riesgo físico, temperaturas altas, por ejemplo, los plásticos de invernadero. Entonces, ¿qué generan? Somnolencia, deshidratación, cansancio, cáncer de piel. Número de expuestos, 24 trabajadores. Porcentaje de riesgo, el 24%. Tiempo, 8 horas laboradas. ¿Qué controles existentes hay en los masculinos y femeninos? No hay ningún control respectivo frente a si las mujeres pueden trabajar menos tiempo y los hombres más tiempo. No, todos trabajan por igual. Este es el riesgo, un riesgo extremo. Entonces, la prioridad de intervención, ¿cuál sería? Implementar controles de temperatura, adquirir elementos como ventiladores y conductores de viento, exámenes médicos regulares, por ejemplo. Y así lo llevamos a cabo. Bueno, entonces el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud. Entonces, esto es el porcentaje de qué posibilidades hay de integrando los factores de riesgo en cada uno de los trabajadores. Es importante tener en cuenta que pues hay varios factores que también no ayudan a que los trabajadores no enfermen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la descripción de edad no es lo mismo un trabajador que tenga 40 años a uno que tiene 22, por ejemplo. Entonces tenemos la descripción de la edad, de 18 a 25, el rango es de 21 trabajadores, de 26 a 30, 26 trabajadores y así. Entonces este es el porcentaje, esta se figura en porcentaje de cada uno de estos datos. Entonces, lo mismo, la antigüedad en la empresa. Entonces, la salud psicosocial de un trabajador que lleva un año no es la misma un trabajador que lleva 10, 15 años. ¿Sí? Porque obviamente son factores que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico. Entonces, la antigüedad en la empresa, aquí de 1 a 5 años en 38 trabajadores, de 6 a 10 años en 26 trabajadores, de 11 a 15 años 19 trabajadores, de 16 a más años 17 trabajadores, para un total de 100 trabajadores. Se trabajó poblacionalmente en cantidad de 100 personas, para tenerlo en cuenta. Entonces, esta es la gráfica del porcentaje. Antigüedad en el cargo también es un factor importante para poder llevar a cabo un diagnóstico. Entonces, ¿qué se desarrolló? Rango en años de 1 a 5 años, 38 trabajadores, de 6 a 10 años, 25, de 11 a 15, 20, de 16 a más años, 17. ¿Sí? Lo mismo, no es lo mismo un trabajador que lleva años en el mismo cargo a un trabajador que, digamos, lleva de pronto el mismo tiempo que en años trabajado, pero ha tenido varios cargos. Es también diferente. Los accidentes laborales, ¿cuántos accidentes laborales han habido? Dependiendo también
el rango sobre el esfuerzo físico, las caídas y tropezones, las quemaduras, corto con objetos o cortapunzantes. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos la cantidad de cada uno de estos rangos, también sobre 100 personas, y este es el porcentaje como global. Lo mismo lo trabajamos en enfermedad laboral, ausentismo, los consumidores de alcohol y los fumadores. Entonces son factores que no ayudan mucho a que un trabajador esté el 100% saludable. De una vez aclaro, me confundo con trabajador o paciente porque soy auxiliar de enfermería, entonces no, no doy. Bueno, aquí el uso del tiempo libre, cómo las personas usan su tiempo libre fuera del trabajo, en labores domésticas, recreación, deporte. También son factores que no ayudan mucho, digamos, a que no tengan enfermedades eh, psicosociales. Por ejemplo, si una persona que usa su tiempo libre para estar todo el día en el computador o peleando con alguien, peleando con la mamá, peleando con el papá, peleando con todo el mundo, son factores que tampoco corroboran mucho para que un trabajador tenga un 100% de salud a nivel psicosocial. Listo, ¿qué determinamos como condiciones de la salud? Entonces, en las gráficas que se presentaron, se observó que una de las principales enfermedades laborales es el túnel carpiano, afectando la mayor parte de trabajadores con funciones repetitivas. Entonces, eso fue lo que nosotros desarrollamos para llevar a cabo un diagnóstico, de acuerdo a la empresa de la Maná. Entonces, ¿qué enfermedad vimos que se está presentando mucho? Pues el túnel carpiano. Entonces, se deriva de la compresión, esta enfermedad se deriva de la compresión del nervio mediano a nivel del conducto. Bueno, la segunda enfermedad que pudimos identificar fue la rinitis, ya que se manejan rosas y estas tienen como químicos fungicidas, entre otros factores como el medio, que es muy caluroso, y los cuartos fríos. Bueno, los cuartos fríos llegan a estar entre 0,5 grados centígrados y así. Entre otras enfermedades como la tendinitis, que es por la exigencia de producción, entre los otros factores como la ergonomía del trabajo. Bueno, entonces vemos que la mayor parte de los trabajadores encuestados estuvo incapacitado por enfermedades como migraña, hernias, vértigo, dolores lumbares, enfermedades del túnel del carpo, congestión gripal, dermatitis alérgica, rinitis, dolores en las manos, específicamente tendinitis, que se hacen claramente evidentes los riesgos de estilos de vida saludable, ya que la mayor parte de los trabajadores se quedan en sus casas, adelantando los quehaceres del hogar y tienen malos hábitos saludables, como fumar, tomar bebidas alcohólicas, no realizar deportes y desmejorando su salud. Para mantener un hábito de vida saludable dentro de la empresa se recomienda realizar charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo enfocadas en el autocuidado. Realizar pausas activas para mitigar las enfermedades laborales que se presentan. Realizar inspección de elementos de protección personal verificando su uso y estados del mismo. Inspeccionar los puestos de trabajo realizando una valoración con un especialista con el fin de controlar y mitigar las enfermedades en los trabajadores. Entonces, esto fue lo que llevamos como conclusión para poder disminuir los riesgos laborales y pues para poder llevar a cabo el diagnóstico de enfermedad. Entonces, así fue como llevamos a cabo en la primera fase. Tuvimos un buen aprendizaje, ya que conocimos cómo llevar a cabo un diagnóstico, cómo verificar cuáles son los riesgos
los factores de riesgos en el trabajo, cómo es el organigrama de una empresa y pues ante todo pues cómo desarrollar esto en la vía laboral, ya que también se llevó a cabo, digamos, en nuestras áreas laborales. Bueno, vamos con la fase número 2. De acuerdo a esto, es acá en More, pero no. Fase 2 está como un poquito transparente. Bueno, en la fase 2 vimos, identificamos perfil epidemiológico y diseñamos plan de acción. Entonces, a partir del diagnóstico de condiciones de salud consolidado en el grupo, la fase anterior realice las siguientes actividades. Entonces, de acuerdo al trabajo anterior que llevamos a cabo, desarrollamos lo siguiente, un plan de acción, mejor dicho. Entonces, ¿cuáles fueron las enfermedades que identificamos en la fase 1? Ya les había comentado, túnel del carpo, manguito rotador, estrés, migrañas crónicas, hipertensión o hipotensión, hipoglicemia, quemaduras por componentes químicos fuertes, caídas a varias alturas a nivel del suelo, punciones, cortaduras o laceraciones con elementos contaminados. Bueno, esto diciéndoselos así porque va en diferentes términos. Entonces, identifique las 3 enfermedades de posible origen laboral más frecuentes. Entonces, túnel del carpo, manguito rotador y estrés. Identifique las 3 enfermedades de origen común más frecuentes: migrañas crónicas agudas, hipertensión, hipotensión, hipoglicemias. Identifique cuáles son los accidentes de trabajo más frecuentes: quemaduras por componentes químicos fuertes, caídas de varias alturas a nivel del suelo, punciones, cortaduras o laceraciones con elementos contaminados. Identifique los motivos de consulta más frecuentes: entonces, migrañas crónicas, dolor abdominal, dolor estomacal, gripes, dolores articulares, IBUS, pero frecuente más en mujeres, y rinitis aguda. Bueno, entonces, de acuerdo a que revisamos el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, entonces especifique donde habla de las dimensiones prioritarias, luego diseñe un plan de acción para los elementos identificados en esta fase 2, en la cual se articulen los componentes de cada dimensión, estrategias, objetivos y metas. Entonces aquí vemos en cuadro, este es el plan de acción. Entonces, las dimensiones, la enfermedad, el objetivo, las metas, estrategia, el inicio, el fin y quién es el responsable. Entonces, las dimensiones: vida saludable, condiciones no transmisibles, síndrome del túnel carpiano, que fue una de las enfermedades que identificamos en la fase número 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar el motivo por el cual los trabajadores están padeciendo esta patología, examinando los puestos de trabajo y cómo están ejerciendo las diferentes tareas. Las metas a cumplir: concientizar a cada uno de los trabajadores sobre la importancia de la ergonomía en sus puestos de trabajo, hacerles conocer las pausas activas y que hagan uso de estas. ¿Cuáles son las estrategias para llevar a cabo estas metas y estos objetivos? Entonces, uso de férulas para las muñecas, manejo adecuado del tiempo para realizar las pausas activas, capacitaciones de ergonomía en el puesto de trabajo, visitas médicas a los trabajadores por médicos especializados. Entonces, esto de inicio y fin es como una fecha establecida para llevar a cabo el plan de acción para mitigar esta enfermedad, o sea, para disminuir los síndromes del túnel carpiano. Entonces, digamos, acá se va a llevar a cabo capacitaciones o manejo adecuado del tiempo o visitas médicas de abril a junio para que disminuyan estas enfermedades. ¿Quién es el responsable? Líder del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, empleador y miembros del COPAS. Entonces, es muy importante que todas las enfermedades que uno determina en un área de trabajo, es muy importante llevar a cabo unas estrategias con unos objetivos y unas metas específicas y así disminuir
el riesgo de las enfermedades, o el riesgo de las enfermedades o el riesgo de los accidentes laborales. Si todos esos factores de riesgos hay que disminuirlos. Si uno, como líder del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, no disminuye estos signos de factores de riesgo, es un gran problema para uno como responsable. Voy a explicar el siguiente. Entonces, esta es vida saludable y condiciones no transmisibles. Entonces, una de las dimensiones también. Síndrome de manguito rotatorio. Identificar cuál es el objetivo. Identificar el motivo por el cual los trabajadores están padeciendo de esta patología, examinando los puestos de trabajo y cómo están ejerciendo las diferentes tareas. Metas. Concientizar a cada uno de los trabajadores de la importancia de la ergonomía en sus puestos de trabajo y sobre el manejo de las pausas activas del cambio de actividades. ¿Qué pasa? Esta es una meta diferente a la anterior, de acuerdo a que síndrome de manguito rotatorio es prácticamente igual que el síndrome del túnel carpiano, es lo mismo como una enfermedad del nervio central. Entonces, ¿cuál es la estrategia para llevar a cabo este objetivo, estos objetivos y esta meta? Entonces, capacitaciones sobre la ergonomía, capacitaciones sobre la enfermedad del manguito rotatorio y organizar capacitaciones y folletos en cómo pueden manejar y organizar el tiempo incluido en sus actividades para las pausas activas. La fecha establecida para poder llevar a cabo este plan para esta enfermedad, de mayo a julio. ¿Quién es el responsable? Líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, empleador y miembro del COPAS. Entonces, esto es muy importante. Bueno, aquí otra dimensión. Voy a explicar una dimensión diferente. Convivencia social y salud mental, ya que vamos a trabajar con la reacción al estrés grave no especificada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sí, objetivo. Conocer el estado psicológico del trabajador frente a su vida laboral y social. Entonces es muy importante conocer el trabajador, cómo está trabajando, o digamos si está o sea, si presenta ya muchísimos episodios de estrés, ya toca mirar, hacer un stop ahí, a ver qué pasa con el trabajador. ¿Cuál es la meta? Plantear acciones de convivencia social y salud mental para los trabajadores, de modo que se sientan a gusto en su ámbito social cotidiano. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Realizar encuentros sociales con los trabajadores en entornos que se presten para hacer diferentes actividades que no tengan que ver con lo laboral. Y realizar diferentes encuestas que se presten para conocer el estado psicosocial de cada uno de los trabajadores. Entonces, esto es como más para hacer como un diagnóstico de factor de riesgo. Y así. Por ejemplo, de realizar encuentros sociales, pues es buenísimo. Digamos, en Navidad y todo eso pues, se lleva a cabo. Por eso se va a llevar a cabo, se va a desarrollar en noviembre a diciembre. Para que los trabajadores ya descarguen un poco su estrés. ¿Quién es el responsable? Líder del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el empleador. Bueno, así sucesivamente todo este cuadrito para poder llevar a cabo el plan de acción. Conclusiones. Con el desarrollo de esta actividad se logró identificar cuáles son los principales factores de enfermedades en los trabajadores, los factores de riesgo más frecuentes en las áreas de trabajo y además de esto se indagó sobre los motivos de consulta más frecuentes en los trabajadores. Esto para poder lograr efectuar un plan de acción efectivo para que estas sintomatologías disminuyan en los trabajadores de manera significativa para su integridad y salud. Bueno, de acuerdo con esto desarrollamos el plan de acción de tal manera que se cumpla con una estrategia para lograr cumplir dichos objetivos de cada enfermedad y la meta que se quiere cumplir para que las enfermedades laborales disminuyan.
E identificamos por último que las actividades se deben emplear con un itinerario para llevar a cabo dichas actividades en un tiempo empleado y ver los resultados a corto plazo luego de desarrollar dicho plan de acción. Listo. Esto ya como fase 2 también fue bastante fructífero. Este aprendizaje fue muy bueno. Ya me siento capacitada. Bueno, de acuerdo a la fase... Ay, no, fase 1 no. Aquí ya vimos a la fase 2, vamos a ir a la fase número 3. Bueno, ¿qué vimos en la fase número 3? Planteamos un protocolo. Entonces, ¿qué es plantear un protocolo? Entonces, este protocolo se plantea para verificar cuando los trabajadores pierden la capacidad laboral, bien sea por enfermedad laboral o accidente de trabajo, y el empleado ingresa a un programa de rehabilitación integral que se divide en 2 clases principales. Entonces, la rehabilitación funcional es reintegrar al trabajo y análisis de puesto de trabajo, condiciones físicas, locativa del entorno que lo rodea para poder determinar si es viable reintegrar ese puesto de trabajo o reubicarlo. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, el trabajador tiene que seguir todas las recomendaciones que emite medicina laboral. Esto se efectúa en cabeza del empleador. No se puede producir una decadencia en salud del trabajador, ya que no es recomendable que su estado de salud desmejore. Todo esto depende de las patologías en la reincorporación. El empleador es el que tiene que velar por la salud y la seguridad del trabajador. Para ello se debe seguir una serie de estrategias que permitan la evolución de estos trabajadores, fomentando los ambientes de trabajo seguros, realizando adecuaciones a los puestos de trabajo para que puedan reincorporarse a sus labores. Así último, evaluar el perfil de cargo, seguimiento a los exámenes periódicos. Entonces, el objetivo general, los objetivos específicos. Entonces, establecer un protocolo de seguimiento que permita dar al empleador las pautas necesarias para la reincorporación y reubicación laboral de dislocación en el hueso del brazo superior izquierdo, sensibilidad e hinchazón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros trabajamos sobre la dislocación del hueso del brazo superior izquierdo, sensibilidad e hinchazón. Objetivos específicos. Definir el alcance entre el empleador y las administradoras del riesgo laborales, entidades prestadoras de salud, instituciones, entre otras. Reconocer los criterios mínimos para ingresar a un programa de rehabilitación laboral. Incorporar sistemas de vigilancia que permitan hacer seguimiento a los eventos de salud laborales. Y realizar estudios de puestos de trabajo necesarios para el programa de rehabilitación. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder llevar a cabo el protocolo. El glosario, actividad, ¿qué es actividad? Realización de una tarea o acción por parte de una persona. Capacidad, describe la amplitud de una persona para realizar una tarea o acción. La capacidad ocupacional, calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana u ocupacionales. Incapacidad permanente parcial es la disminución definitiva o igual o superior al 5% e inferior al 50% de la capacidad laboral u ocupacional de la persona, como consecuencia de un accidente o de una enfermedad de cualquier origen. Rehabilitación, conjunto de acciones sociales, terapéuticas, educativas y de formación de tiempo limitado, articuladas y definidas por un equipo interdisciplinario que involucra al usuario como sujeto activo de un propio proceso, a la familia, a la comunidad laboral y social, en el cumplimiento de los objetivos trazados que apunten a lograr cambios en el trabajador. Rehabilitación profesional, proceso en el cual una persona logra compensar el mayor grado posible de sus desventajas originadas. Reubicación laboral es cambiar al trabajador de puesto de trabajo. Reincorporación laboral
Es retorno del trabajador a su puesto habitual. Bueno, ¿qué queremos como alcance? Entonces, todos los trabajadores que hayan sufrido de accidente de trabajo de, de ATEP, que es de dislocación en el hueso del brazo superior izquierdo, sensibilidad, hinchazón, que presenten alteraciones en su capacidad de ejecución de actividades en forma temporal o permanente, deberá ingresar al programa de rehabilitación integral y dependiendo de su evolución continuará en el proceso de rehabilitación profesional o rehabilitación para el desarrollo de la actividad ocupacional. Entonces acá tenemos el protocolo de rehabilitación. Protocolo de rehabilitación, reincorporación laboral y calificación de pérdida de capacidad laboral. Dislocación en el hueso del brazo superior izquierdo, sensibilidad e hinchazón. Entonces, ¿qué tenemos que llevar a cabo para poder realizar el protocolo? Tener todos los datos del trabajador, todos. Nombre, apellidos, IPS, ARL, EPS, edad, dirección, cargo, teléfono, ciudad de residencia, enfermedad común, enfermedad profesional. Entonces, acá esto es un cuadro de origen probable. Entonces, si fue una enfermedad común, una enfermedad profesional, un accidente común o un accidente profesional. Entonces, en este caso fue un accidente común, entonces se tachó acá. Es un accidente común. Descripción del caso. Dislocación en el hueso del brazo superior izquierdo, sensibilidad e hinchazón. ¿Cuáles fueron las causas probables de este accidente? Entonces, se presenta la lesión debido a antecedentes sobre caída en motocicleta aproximadamente hace un año. El paciente se encontraba realizando labores rutinarias cuando siente un fuerte dolor a nivel del hombro. Se le presta primeros auxilios y se remite al hospital cercano cerca a las 12 del mediodía. El paciente manifiesta que al momento del examen médico de ingreso a la compañía omite información. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico? Se evidencia zona afectada con deformidad. La radiografía muestra dislocación y desencajamiento de la articulación formada entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Consulta tras ser intervenido de una fractura anterior recientemente. Es intervenido donde la recentra la cabeza humeral y le reparan la lesión que presentaba debido a la historia traumática que tiene. Entonces, ¿cuál es la evaluación del caso? Antecedentes. Luxación. En mes de mayo del año 2018, el trabajador presenta caída en motocicleta provocando luxación de hombro izquierdo. Segundo antecedente. En el mes de julio de 2018 se apoya contra una pared y se vuelve a luxar. Y el tercer antecedente. En marzo del año 2019 el trabajador se encontraba utilizando una maceta para instalar una escalera cuando siente un fuerte dolor en la parte de húmero. Entonces, estos son los antecedentes que tiene el trabajador en su historia clínica del mismo diagnóstico. Tratamiento médico. El trabajador es operado el día 5 de abril donde se insertan 4 anclajes de ostosíntesis y se realiza reconstrucción de la cápsula articular. Luego, el trabajador mantiene incapacidad de 2 semanas. Con cabestrillo neutro de 90 grados comienza a acudir a rehabilitación para empezar con magnetoterapia y tratamiento de todas las zonas vecinas del hombro. Luego de esto, se remite a traumatólogo tras realizar un minucioso examen de su movilidad articular. Y finalmente, se utilizan técnicas de osteopatía, inducción miofacial y corrección del eje desde el punto de vista de la reeducación postural global. Bueno, perfil de funcionamiento del trabajador. Entonces, el trabajador, ¿cómo puede desempeñar sus labores como auxiliar de almacén?
si tiene este tipo de diagnóstico. Entonces, el trabajador desempeñará labores administrativas como auxiliar de almacén durante 3 meses con las siguientes funciones: actualización de base de datos, conteo cíclico de accesorios menores a 1 kilogramo de peso y recepción de compras pero sin levantamiento de cargas. Entonces ya le dan una restricción laboral. Le damos una restricción laboral, perdón. Exigencias del ambiente laboral. Entonces, el trabajador solo podrá desempeñar labores netamente administrativas o que no requieran esfuerzo físico, teniendo en cuenta la recuperación equivalente post-incapacidad. Entonces, estas son las exigencias que se le deben dar al trabajador para que no haga labores que no le corresponden, porque puede causar algo peor en su salud y después el culpable es la empresa que no estuvo pendiente de que las exigencias se cumplieran. Entonces, un seguimiento. Entonces, el seguimiento es que el trabajador debe lograr cumplir los siguientes objetivos en un rango inferior a 3 meses de recuperación. Aumentar el rango articular del hombro. Normalizar el tono en la musculatura implicada. Devolver la movilidad de las articulaciones del complejo del hombro, mejorar la postura global. Para ello, el área de salud y seguridad en el trabajo estableció las siguientes actividades de carácter obligatorio: diligenciamiento diario de autoparte condiciones de salud trabajador, reinducción, examen post-incapacidad por entidad prestadora de servicios de salud ocupacional y el área de recursos humanos. Gestión con el jefe inmediato para permisos correspondientes con traumatología en el área de salud y seguridad en el trabajo. Inspección del puesto de trabajo y retroalimentación de las posturas y la toma de medicamentos. Asimismo, el no uso de anillos en el área de salud y seguridad en el trabajo. Y capacitación sobre ergonomía en el ambiente laboral, en el área de salud y seguridad. Entonces, todo esto es el responsable de salud y seguridad en el trabajo de realizar dicho seguimiento y que dichas exigencias se lleven a cabo. Y además de esto, establece unas actividades obligatorias que el trabajador debe llevar a cabo para su pronta recuperación. Como obtenemos acá, objetivo en un rango inferior a 3 meses. Este es el link de la página web que hicimos para el desarrollo de esta fase. No me voy a meter porque pues, es lo mismo que hay aquí. Y como conclusión obtenemos: las evidencias que se presentaron anteriormente arrojaron que es importante aplicar de manera eficiente y eficaz el protocolo de rehabilitación, reincorporación laboral y calificación de pérdida de capacidad laboral, ya que de este dependen muchos factores importantes para permitirle al trabajador su posible readaptación o reinserción laboral y ocupacional, y mantener la máxima autonomía e independencia en su capacidad física, mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Entonces, vemos que esto es muy importante llevar a cabo para que cuando un trabajador sea reincorporado por un dicho diagnóstico médico, hay que hacer esto de manera obligatoria para que el trabajador no tenga efectos secundarios a su enfermedad ya conocida. Entonces, es muy importante llevar a cabo un protocolo. Y si no, ¿quién es el culpable? El trabajador de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí esta es la fase 3. Vamos a ver por último la fase 4. Entonces elaboramos el producto final. Entonces, en la introducción, ¿qué obtuvimos? ¿Qué se obtiene en este trabajo?
Entonces, lleva consigo un análisis importante sobre todo lo que se ha desarrollado durante este semestre académico, dándonos a recordar las aplicaciones que se abordaron para comprender lo que es la medicina preventiva en el trabajo. Cabe mencionar un poco de cada uno, tales como son la promoción y la prevención, el control de salud de los colaboradores de los diferentes tipos de empresas o áreas, determinando los diferentes factores de riesgos ocupacionales por medio de diferentes métodos como son las encuestas sociodemográficas, el diagnóstico de condiciones de salud, entre otros que son muy destacables para determinar los factores posibles que afectan al trabajador y sobre el medio en el que están expuestos, incluyendo también un plan de acción, ya que este nos ayuda a cómo determinar acciones a favor de la integridad de los trabajadores sin perjudicar su salud, para que puedan llevar a cabo sus labores diarias sin dificultades y sin ningún tipo de factor de riesgo. Entonces, el objetivo general, recordar y replantear los conocimientos obtenidos durante el curso de medicina preventiva para fortalecer las posibles falencias. Los objetivos específicos, leer y recordar cada uno de los trabajos planteados en las anteriores fases, recordar y corregir cada uno de los trabajos para fortalecer el conocimiento sobre cada tema. Sí, tal cual se hizo, me tocó corregir algunos ítems muy importantes y realmente sí reforcé el conocimiento. Y por último, explicar cómo se desarrollaron cada uno de los trabajos para plantear los conocimientos adquiridos. Es lo que estoy haciendo a continuación. Aquí va el link de este video. Apenas termine este video y lo suba a YouTube, lo subiré. Y las conclusiones. El desarrollo de esta actividad me dio a recordar los diferentes trabajos desarrollados durante el curso, la importancia de cada uno, tales como reconocer las condiciones de salud. Es un tema que es bastante importante, ya que depende de nosotros, que somos el personal de salud y seguridad en el trabajo, y saber en qué condiciones trabajan los colaboradores. También fue importante recordar sobre cómo identificar el perfil epidemiológico, cómo hacer un plan de acción. ¿Sí? Esta actividad fue muy fructífera, ya que arraiga algo muy importante, y es cómo actuar en caso de que un trabajador presente enfermedades de nivel laboral, tener una estrategia específica, una meta, ya que este también compromete al trabajador de salud y seguridad en el trabajo. O sea, como decía anteriormente, bueno, para que le garantice a todos los medios correspondientes de integridad y salud. Bueno, por último, recordamos cómo llevar a cabo un protocolo para cuando un trabajador ha sufrido un evento de accidente laboral y cómo establecer los pasos y cómo podemos saber que el colaborador puede ser reintegrado a sus labores y si se debe restringir las mismas o cambiar de lugar de trabajo, con indicaciones que se deben tener muy en cuenta para no ocasionar problemas futuros tanto con la integridad del trabajador y tanto con la empresa. Entonces, esto fue lo que aprendí mucho en este curso. Fue muy bueno. Perdón, sí que me trabé en algunas ocasiones. Y ya por último, estas son las bibliografías que utilicé para poder llevar a cabo este trabajo. Resoluciones. Y listo. Eso es todo. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Realmente fue muy grato llevar a cabo este curso de medicina preventiva en el trabajo y a fortalecer mis agradecimientos a la tutora Gigliola Moranti, que estuvo muy pendiente y fue un buen proceso académico
en el que aprendimos muchísimo. Bueno, no siendo más, me despido por todo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto, que estén muy bien.